Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de Amor Original. Nosotros somos Arieli, Sara y Adrián desde nuestra casa en Veracruz, México. Y de aquí queremos compartirte que para nosotros Amor Original ha sido una familia en donde hemos aprendido que no es necesario estar cerca para sentirnos juntos en medio de cualquier circunstancia. Y es por eso que además de esta actividad te recordamos que tenemos otras en el resto de la semana, como el miércoles una conversación necesaria y los estudios de Marcos que tenemos los días viernes. Además, si quieres unirte, tenemos un grupo no solo aquí en Facebook, sino también en WhatsApp, donde puedes compartir con aquellos que nos llamamos los originales, y ahí en cualquier momento que tú tengas una necesidad puedes compartirla con nosotros. Y pues bienvenidos todos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir
Buenas tardes, querida familia de Amor Original. Es un placer poder estar con ustedes en este domingo y poder compartir nuevamente la palabra de Dios con todas y todos ustedes. Hemos venido hablando de temas súper complicados, temas que están en nuestros pensamientos día a día, pero que cuesta trabajo externarlos, porque nos mostramos vulnerables, tal y como somos. Pocos pastores se atreverían a hablar de sus más grandes miedos en el púlpito, en medio de una predicación. Y en estos momentos y en estos tiempos, en una predicación que no se quedaría solamente en las 4 paredes del templo, sino que puede darle la vuelta al mundo. Y por eso es que quiero externar lo impactada que me quedé el domingo pasado y lo bendecida que fui a través de la vida del pastor Jason por compartir con nosotros de una manera tan abierta, tan humana, muchos de sus temores, ¿no? Muchas de sus vulnerabilidades que lo hacen un ser humano. Y esto me llama la atención porque al menos en mi contexto en el que yo crecí, las figuras pastorales han gozado como de cierta venerabilidad, como que los vemos como si fueran si estuvieran un poquito más arriba, o como si tuvieran una línea de conexión directa con Dios, mucho más cercanos a Dios de lo que el resto. Y en realidad todas y todos, pastores y pastoras, somos seres humanos que lidiamos y enfrentamos las mismas preguntas, las mismas dificultades, los mismos temores y los mismos fracasos que el resto. ¿Fracasos? Sí, fracasos. Hoy vamos a hablar y tocar una difícil pregunta. ¿Alguna vez has fracasado? ¿O alguna vez te has sentido como un fracasado o fracasada? Si estuviéramos en el templo, estoy segura de que muchas de nuestras miradas se agacharían, porque es difícil hablar de esto. Voltearíamos al suelo disimulando que no me están hablando a mí, pero la realidad es que todas y todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido fracasados y hemos enfrentado pues los sentimientos que acompañan el fracaso. Y estos sentimientos casi siempre están relacionados como con una inmensa decepción que está conformada por la tristeza y la frustración de no haber alcanzado aquello que queríamos lograr. Y bueno, pues estos sentimientos combinados pueden llegar a crear en cada uno de nosotros una situación que pueda ser difícil de sobrellevar. Pero hoy estamos aquí para hablar de cómo es que el fracaso puede llevarnos a algo positivo y cómo es que en realidad estamos muy poco preparadas y preparados para enfrentar el fracaso. Nos enseña un poco sobre el tema y sobre cómo podemos afrontarlo, cómo podemos afrontar cada vez que nos equivocamos y cada vez que no logramos alcanzar aquello que habíamos visualizado. Pero debemos empezar por esto, por hablar del tema y por decir de manera puntual que el fracaso es inevitable. Sí, inevitable. Y más cuando estamos inmersos en una cultura que venera el éxito y que tiene muy bien catalogadas las características de esto. Claro, en este mundo alguien exitoso puede ser una persona que haya tenido un negocio muy próspero, que haya logrado llevar ese negocio de ventas al por menor a ser una gran empresa multinacional. También el éxito puede tener que ver con lograr ese sueño familiar, tener hijos que sean exitosos, hijos que les vaya muy bien, tener aquellas cosas que habíamos soñado, una casa linda, grande, un carro maravilloso del año, hasta una mascota y de raza pura. El éxito está muy permeado en estos días por lo que podemos tener y por lo que podemos aspirar a saber.
¿no? Una persona exitosa es aquella que ha acumulado grandes y multicuánticos títulos, ¿verdad? Una persona que ha estudiado muchísimo y que viajó aquí, que viajó allá, que conoce el mundo, que ha experimentado, que ha convivido con otras culturas, que ha probado otros alimentos. Una persona exitosa para este mundo es una persona que tiene, pero pocas veces se considera que el éxito en realidad está relacionado con ser feliz con lo que tenemos, con el contentamiento de lo que hemos podido lograr hasta el momento y de saber que hay que seguir intentando, a pesar de los errores, a pesar de las caídas, hay que seguir intentando. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el fracaso? ¿Será que hay algo que nos puede enseñar este maravilloso libro sobre el fracaso? Pues la realidad es que por todas sus páginas podemos encontrar historias de fracaso y decepción. Adán y Eva, Noé y sus hijos, Caín y Abel, Abraham y Sara, Lot y sus hijas, José y sus hermanos, Nadab y Abiú, Sansón y Dalila, Samuel y sus hijos, David y Betsabé, Salomón y su harem. En fin, podemos encontrar muchísimos ejemplos, muchísimos, donde las personas, estos personajes bíblicos, han experimentado el fracaso. El doctor David P. Murray dice que el mensaje uniforme de la Biblia es que el fracaso y la decepción son una parte inevitable de la experiencia humana. Ahora imagínense que nosotros enseñáramos esto a nuestros niños desde pequeños, que el fracaso es inevitable, que nos vamos a caer muchísimas veces y que está bien caerse, y que está bien incluso cuando caemos y todavía no asimilamos la pérdida o lo que sea que estemos enfrentando como consecuencia del fracaso, está bien quedarse un tiempo ahí sentado, sentir el dolor, la decepción, pero levantarnos y volver a intentar las veces que sean necesarias. Israel no adoró exclusivamente a Jehová. Aarón fracasó al hacer un becerro de oro para adorar. Usa fracasó al no reverenciar a Dios. Israel no guardó el día de reposo para santificarlo. Elí no disciplinó a sus hijos y sus hijos no lo honraron. David no respetó la santidad en el matrimonio y Acán fracasó al robarse los objetos de oro. Ananías y Zafira, otros ejemplos. En fin, la Biblia nos enseña que muchas veces podemos fracasar. Y creo que eso no es tan necesario acudir a la Biblia para entenderlo. Simplemente basta con observar nuestra propia vida, nuestro crecimiento, nuestras experiencias para darnos cuenta que hemos fracasado una y otra vez. Si yo les contara cuántas veces he fracasado con mis planes alimenticios y mis planes de ejercicio, ni para qué les cuento cosas tristes ahora. Pero seguimos intentando porque cuando tenemos claro hacia dónde queremos ir, cuando tenemos claro qué queremos lograr, así vengan los fracasos y acompañados con todos estos sentimientos de dolor y tristeza, frustración, decepción, vamos a levantarnos. Y mucho más cuando entendemos que Dios comprende nuestro dolor, que Él se duele con nuestro dolor, que Él se duele cuando esos intentos fallidos nos hacen sentir mal y que Él está presente siempre con su mano extendida para levantarnos y para decirnos, vamos una vez más, vamos juntos. Hay 3 episodios bíblicos que quisiera mencionar en donde encontramos situaciones de fracaso muy difíciles. Primeramente quiero platicar del caso de Moisés, quien después de haber batallado por tantos años en el desierto con el pueblo y enfrentar de todo, crítica, incertidumbre, el cansancio, el estrés de estar dando vueltas, de estar en esa situación tan complicada, no pudo llegar a su destino final. Recordemos este terrible suceso que le cuesta la entrada a la tierra prometida,
donde desobedece lo que Dios le pide y como consecuencia de eso, Moisés no puede cumplir con la meta, entrar en la tierra prometida. Después de suplicarle a Dios que lo dejara entrar, Dios se lo niega y a manera de consuelo le permite ver de lejos la tierra a la que no pudo entrar. Imagínense la situación de Moisés. Esto podría considerarse como un fracaso rotundo de vida. Ese era el propósito suyo, era sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra de donde fluía leche y miel. Y no lo logró. Tremenda lección. Otro caso de fracaso lo encontramos con el rey David. El maravilloso rey David, este personaje que nos ha enseñado de todo, que nos ha enseñado sobre fe, valentía, entereza, pasión, etc., fracasa moralmente al cometer adulterio con Betsabé y no solo eso, sino que posteriormente manda matar a su esposo Urías. Los Salmos 32 y 51 nos muestran el terrible dolor que sintió David al sentirse fracasado, al sentir que había fracasado en su labor como rey, como hijo de Dios, como hombre, y que había decepcionado a Dios mismo y había causado un dolor y un mal tan grande al haber asesinado a una persona o al haberla mandado matar. Finalmente tenemos el caso de Pedro. Pedro, ese que fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Ese Pedro que fue quien pudo, con su impetuosidad que lo caracterizaba, caminar sobre las aguas cuando Jesús lo manda a llamar. Ese que fue el primero y el único valiente que reconoció que Jesús era el Cristo, ese que estaban esperando. Pues ese fue el mismo Pedro que fracasó en mostrarse discípulo hasta los últimos momentos y hasta las últimas consecuencias. Cuando se llevaron a Jesús preso, Pedro huyó. Y no solo eso, sino que posteriormente, cuando le preguntaron que si él era uno de esos que acompañaban a Jesús, lo negó, no una ni dos, sino 3 veces. Y así fracasó en su tarea de mostrarse como un discípulo verdadero hasta el final. Lucas 22:62 nos dice que él lloró amargamente por haber negado a Jesús. Estos 3 ejemplos bíblicos de 3 personajes de la fe, 3 grandes personajes de la fe, nos demuestran que absolutamente todas y todos somos susceptibles al fracaso, a no tener éxito en algo que nos proponemos. Y con ello podemos constatar algo que seguramente todas y todos hemos experimentado, que el fracaso es doloroso. Nos hace sentir inseguros, vulnerables, incapaces, y sin embargo, siempre tenemos la posibilidad de volverlo a intentar. Especialmente cuando nuestros fracasos llevan acciones que pueden alejarnos de Dios. Y ahí está el rey David, quien, después de haber cometido estos actos que ya mencionamos, no dejó de ser ese hombre conforme al corazón de Dios, no fue desechado por Dios, sino que intentó una vez más y Dios lo recibió como siempre, porque una de las cosas beneficiosas del fracaso es que nos deja enseñanzas, por un lado. Y es cierto que no todos aprendemos de nuestros fracasos y que no todos aprendemos de nuestros errores a la primera, pero en la mayoría de los casos aprendemos cuando nos equivocamos y cuando fracasamos, una forma más en la que no tuvimos éxito, ¿verdad? Una forma más en la que no se pudo, pero sabemos que podemos volver a intentar. Y eso es algo que pienso que es muy importante. Cuando hablamos de fracaso, lo importante es, y valga la redundancia, hablarlo.
hablarlo y normalizar que no siempre las cosas nos salen bien, que estos pasajes que tanto nos gusta citar, que somos en Cristo más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pues no siempre aplican en nuestros fracasos. Pero lo más importante es que nuestros fracasos no nos definen. Nuestros fracasos no nos definen. Seguimos siendo nosotros mismos, y delante de Dios seguimos siendo esos seres amados, especiales, escogidos, que siguen teniendo propósito. El fracaso nos ayuda a entender cosas que no sabíamos, y también nos ayuda a no cometer fracasos más grandes, pero sobre todo nos ayuda en el sentido de que podemos entender que la medida de nuestro éxito no es igual a la que dicen todos, no es igual a la que se establece por afuera, no es igual. Y también depende de la óptica con la que vemos nuestras experiencias, si las catalogamos como fracasos o no. Depende de qué o de quién. Pero si vemos nuestras experiencias a la luz de la fe y a la luz de las enseñanzas de Jesús, podemos quizá tener una perspectiva diferente. Y aunque a pesar de ello podamos decir, pues sí, efectivamente, viéndolo desde esta perspectiva, esto fue un fracaso, no importa. Dios siempre está dispuesto a darnos su mano para levantarnos y acompañarnos en nuestro siguiente intento. Hay una experiencia muy linda que me encontré leyendo, y es una experiencia de un personaje histórico muy importante que seguramente todos hemos oído hablar de, Thomas Alva Edison. Y esta historia que les quiero narrar, que les voy a narrar a continuación, muestra cómo se le da un giro muy importante a una situación que se puede ver como una situación de rotundo fracaso, y que termina cambiándole la vida a este personaje. La historia dice así: un día, Thomas Alva Edison llegó a casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo. Su hijo es un genio en esta escuela, y esta escuela es muy pequeña para él, y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Entonces, la madre de Edison se dedicó a enseñarle. Muchos años después, su madre falleció, y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Un día, mientras él miraba algunas cosas viejas en su casa de la familia, repentinamente él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió, y en el papel estaba escrito lo siguiente: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga a la escuela. Edison lloró por horas. Entonces él escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Qué impresionante la reacción de la mamá, ¿verdad? En lugar de leer lo que realmente decía la carta, y habiendo podido hacer sentir menos a su hijo y pues hacerle ver que había fracasado, le dio un giro completamente distinto a la historia. Le inyectó seguridad y certeza a su hijo. Y a mí me gusta pensar que Dios nos ve así, y que Dios es así como esa madre, como lo fue la madre de Thomas Alva Edison. Que cuando llegamos con nuestras propias cartas de fracaso, diciéndole: Dios, pues otra vez lo hice todo mal, me salió mal, me equivoqué, hice, no hice, dejé, no dejé,
volví a cometer lo que sea, nuestras cartas que le llevamos a Dios, nuestras oraciones llenas de dolor y frustración por sentir que no estamos llegando a donde deberíamos llegar, y cómo Dios toma esas cartas y les da un giro. Les da un giro porque Él nos ve con una mirada diferente, con unos ojos distintos, con unos ojos de oportunidad, de amor, de certezas. Y si yo les contara cuántas veces en mi vida he sentido que he fracasado, porque yo soy una persona que le gusta planear y que le gusta imaginar y visualizar, ¿no? Así como esos comerciales de ya me vi dónde voy a estar en 5, 10 años, en 15. Y si vieran cuántas veces y de cuántas formas Dios ha tomado mis planes y los ha hecho bolita y les ha dado forma distinta y los ha transformado completamente, para hacer lo que Él quiere hacer. Creo que eso es algo muy importante cuando hablamos de fracasos, porque a veces nuestros planes y nuestros sueños son un poquito distintos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero cuando dejamos que Él intervenga y tome todos nuestros planes, entonces ese sentido de fracaso puede ir cambiando. Por supuesto que aún con ello vamos a tener momentos en los que vamos a fracasar, y está bien, es normal, vamos a aprender algo. Lo importante es levantarnos una vez más, aunque nos cueste, aunque duela y aunque tardemos un tiempo, pero volverlo a intentar, porque nuestras vidas pueden dar un giro completamente distinto, y no solo nuestras vidas, sino que nuestras vidas pueden inspirar a muchos otros y llenar de esperanza un mundo que lo pide a gritos. Yo quisiera terminar este tiempo invitándolos a reflexionar en lo que cada uno hemos vivido, en lo que cada uno de nosotros aspiramos lograr, las metas que nos hemos planteado y trazado, y que podamos en esta hora ponerlas delante de Dios y decirle a Él que tome control de nuestras emociones, de nuestro sentir, de lo que queremos lograr, y que podamos descansar en Él, que podamos llevar nuestros fracasos, dolores, decepciones delante de aquel que se encarga de transformar cualquier situación, por más torcida, dolorosa que pueda llegar a ser, en bendición. Ese es el Dios que yo conozco, al que lo he visto hacerlo muchas veces. Y antes de orar, yo quiero leerles una porción de una canción de un cantautor colombiano al que admiro mucho, que se llama Santiago Benavides, y él tiene una canción muy linda que se llama Los Extraterrestres, y bueno, en esta canción habla de unos extraterrestres, de un extraterrestre que viene y cómo es visto, y es como una analogía a cómo a veces nosotros podemos llegar a ser vistos cuando nuestros planes y nuestras metas son tan distintas o tan alejadas de lo que se considera exitoso. Y quiero leerles la última parte de esta canción, desde el coro, ¿ok? Que dice así, dice: pues no es fácil ser un extraterrestre, un bicho raro que nada contra la corriente, ni tener el ojo en medio de la frente, y además fosforescente. Y si ese es tu caso, te va a tomar unos años aprender a funcionar, y quizá la vida entera descubrir que la medida de tu éxito no es igual. Si no, pregúntale a los que han dejado huella, a los que luchan por hacer una diferencia, al que con otra mejilla desafía la violencia, al que escogió servir a los pobres de la tierra. Y mira a ver si no hay a veces desazón o un deseo atroz de escapar hasta Plutón. Y mira a ver si nunca ser como otros deseó, pero prevaleció ese brillo en su interior y al mundo iluminó con la luz que Dios le dio. Oremos. Señor, gracias una vez más porque podemos hablar de nuestra condición. Como seres humanos somos vulnerables
y tenemos errores y tenemos fracasos. Y está bien. Gracias porque podemos decirlo y podemos hablarlo y saber que no es una cosa extraña fracasar, sino que es parte de la vida, es parte del aprendizaje, es parte de nuestro mismo caminar de fe. Hoy queremos poner en tus manos nuestro sentir con respecto a el fracaso. Quizá muchas y muchos de nosotros lo hemos experimentado muchas veces y sentimos que quizá esa ya es nuestra condición permanente, pero hoy, Señor, queremos que tú renueves nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, que renueves nuestra propia visión de nosotras y nosotros mismos, para que podamos vernos como tú nos ves y que podamos descansar en la certeza de que no importa cuántas veces caigamos, tus brazos de amor siempre estarán extendidos para levantarnos y para volverlo a intentar. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades y un Dios que no nos desecha por nuestros fracasos, que no nos ve como nuestros fracasos, sino que nos ve con amor como lo que somos, tus hijos e hijas amadas. Y que todo lo demás, Señor, puede cambiar. Gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos que sigas renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro amor para continuar adelante. Y que en todo lo que hagamos, Señor, podamos mostrarte a ti. Que nuestra meta sea, Señor, que tú y tu reino sean extendidos. Que la gente conozca a ese Dios de amor, a ese Dios que trae libertad, paz, justicia, vida y amor. Que ese, Señor, sea nuestro caminar, que esa sea nuestra meta y que en ella podamos andar tomados de tu mano. Y si caemos, Señor, que nos podamos volver a levantar. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta sesión, en este capítulo de la serie sobre el fracaso. Yo los invito a que nos sigan y podamos continuar conversando de esto el miércoles en una conversación juntos a través de la plataforma de Facebook. Por ahí podemos platicar. Vayan preparando sus preguntas, sus reflexiones al respecto para que podamos conversar. Y que Dios les bendiga, que esta sea el inicio de una semana en donde nos sintamos con fuerza para volver a intentar y para levantarnos y para seguir avante en nuestro camino de fe. Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte desde México y saludos y bendiciones para todas y todos.